Investigación de los Derechos Humanos, Proyecto Integrador, a 4 de mayo del 2019. Buenas noches, mi nombre es Raquel Castilla Bendaño. Curso el módulo 8 en el grupo 048 de la generación 16 de Prepa en línea CEP. Mi facilitadora es María del Rosario López Moctezuma. Este es mi proyecto integrador llamado Investigación de los Derechos Humanos. Esta actividad es un anteproyecto de la actividad integradora número 6, Planeando la Investigación, donde hablaré de la problemática que existe en mi comunidad y en mi estado. Introducción. La diversidad cultural y los derechos humanos van relacionados porque toda persona tiene el derecho de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, particularmente en su lengua materna. Tiene derecho a una educación y a una capacitación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales. Esta es una breve explicación de lo que es el derecho a la cultura y cómo van relacionados los derechos humanos y la diversidad cultural en general. El objeto de estudio es donde doy una explicación de cómo se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural de mi comunidad y de mi estado. El estado de Veracruz es considerado un estado de zona cultural por todo el tipo de cultura que se genera y las tradiciones por las cuales se representa. En estas imágenes represento a mi comunidad de Potrero Nuevo y al estado de Veracruz. El planteamiento del problema. Represento cuál es la amenaza a la diversidad cultural de mi comunidad y de mi estado. La problemática más fuerte es la delincuencia, ya que al no contar con una buena seguridad, la gente no tiene el derecho a la libertad de poder andar tranquilo, vendiendo sus productos o paseando por la calle, por miedo a un secuestro o a una balacera. Esta problemática afecta a las culturas, porque los turistas ya no vienen a conocerlas por miedo a que les pase algo. Desafortunadamente, este tipo de problema ha aumentado mucho más de lo que se esperaba, dado el caso de mi comunidad, que hace 5 años las fuerzas civiles levantaron a 19 personas de mi comunidad, incluyendo adultos, jóvenes, niños, personas de la tercera edad, todos sin ningún motivo. Esta es la delincuencia que se vive en mi comunidad. En mis objetivos expongo cuáles son mis opiniones respecto al tema de mi investigación, demostrando que en Veracruz hay muchas culturas por fortalecer y también cuáles son los derechos humanos que debemos reforzar para no afectar la diversidad cultural. Las preguntas de investigación son: ¿cómo se deben fortalecer más los derechos humanos en Veracruz? ¿Cuál es el paso a seguir para reforzar la diversidad cultural de este estado? ¿Cómo se deberá combatir la violencia y la delincuencia en la comunidad de Potrero Nuevo, Veracruz? ¿Quiénes son las organizaciones responsables de defender la diversidad cultural de Veracruz? Justificación. En mi justificación yo pienso que la violación a los derechos humanos es a todos los veracruzanos, dado que la delincuencia nos perjudica a todos los pobladores.
y considero que este tema de secuestros y asesinatos es un tema que no se debe de tratar a la ligera, porque están en riesgo la vida de los ciudadanos, y por esta delincuencia se ve afectada la diversidad cultural, porque ya no se cuenta con el número extremo de turistas que les gustaba venir y conocer nuestras culturas. Otro tema importantísimo de violación a los derechos humanos es la discriminación a los ancianos. Este problema viene de años atrás y nadie hace nada al respecto por defender los derechos a los adultos mayores. Nadie los toma en serio, aunque existen e incrementan las quejas de dichas violaciones. La delimitación espacial fue la de mi comunidad de Potrero Nuevo, Veracruz. La población en la cual se representa esta investigación es a los habitantes de la comunidad de Potrero Nuevo, Veracruz, y los habitantes de todo el estado de Veracruz. En la imagen represento lo que sería la población del estado de Veracruz. El marco teórico. En este marco teórico expongo las fuentes de información confiables, donde recopilé información para poder hacer mi investigación. Unos son periódicos, otros son blogs de noticias y páginas de institución nacional. Todo es en línea. En ellas encontré la información necesaria para esta investigación, dado que en cada una de ellas está la información necesaria por las cuales yo expongo mi investigación sobre la problemática que hay en mi comunidad y cómo hay que defender la diversidad cultural de mi estado. La metodología. La metodología que utilicé fue la cualitativa, porque para mí la investigación se basa en la información, opiniones y experiencias de la gente que ha vivido la violación de los derechos humanos, llevándola a cabo en un contexto determinado. Para mí estudia la veracidad de cómo piensa la gente relacionada al tema de diversidad cultural y derechos humanos. Y documental porque considero que a pesar de que mi investigación se llevó a cabo por fuentes confiables de periódicos, también fue documentada por quienes lo investigaron. Y al investigar a través de varias fuentes y documentos, también se vuelve documental. Las imágenes representan lo que sería una investigación cualitativa, que es donde se exponen varios puntos u opiniones de las personas y se recopila información de la cual se hace una determinada hipótesis para poder hacer esa investigación. Del otro lado, en la investigación documental, expongo una imagen de lo que es la investigación documental, ya sea por libros, por periódicos, por páginas web, que es donde yo lo utilicé, y por otro tipo de instrumentos, que serían por videos. Las fuentes de consulta que expongo son todas las que utilicé para mi información. En estas fuentes pongo desde cómo hice mi introducción, que sería la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que es en la página de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. La segunda es de Veracruz incrementa violación de derechos humanos a adultos mayores. En ella se encuentra la información de cómo se violan los derechos a las personas de la tercera edad, a pesar de que se representan quejas de esta falta de derechos. En la tercera
habla de la diversidad cultural que hay en Veracruz y da 5 ejemplos de lo que son las culturas y todas las tradiciones que representa Veracruz. En la cuarta habla principalmente de la comunidad Amatlán de los Reyes, que es aquí en Veracruz. Es un municipio cerca de mi comunidad que tanto a esas culturas que se representan en esa página también se representan en mi comunidad. El otro es un blog de noticias donde se narran la historia de los 5 años más dolorosos de la desaparición de los 19 personas de Potrero Nuevo, Veracruz. Este tema es de mi comunidad, por las cuales se representa la delincuencia y la falta de verdaderas autoridades con responsabilidad en su trabajo. Por último, ¿cuál fue tu experiencia al hacer una investigación científica en las ciencias sociales? Mi experiencia fue interesante, porque al ir leyendo la información me di cuenta de muchas cosas, tanto buenas como malas. Por ejemplo, me di cuenta de cuántas culturas hay en Veracruz, y de las malas, que las autoridades omiten cosas para no salir perjudicados. Es interesante e importante investigar porque aparte de generar más conocimiento, aprendes de los derechos que te corresponden como ciudadano. Bueno, pues esta fue mi presentación y exposición a mi anteproyecto. Me despido. Mi nombre es Raquel Castillo Avendaño.